un honor poder estar aquí, compartir y traer la perspectiva de la tecnología. Creo que un poco voy a intentar tocar todos los desafíos que hablamos desde regeneración, hablar un poco de finanzas, hablar de mitigación en las distintas industrias y cuál es el rol de esta tecnología que hoy en día está en boga, que es la inteligencia artificial. Voy a pasar muy rápido lo que es mi introducción a Globant, porque tal vez muchos ya lo conocen, pero somos una empresa que nacimos más o menos hace 20 años aquí en Argentina. Empezamos muy pequeño y hoy en día somos más de 27.000 personas a lo largo de más de 33 países. Y ese crecimiento, si bien muy lejos de empresas con tanta trayectoria como BAF, ese crecimiento también nos trae una responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad en muchos casos viene atado a temáticas relacionadas con compliance, ¿no? Ahí es donde nosotros empezamos nuestro recorrido de empezar a medir, empezar a reportar, por ser una empresa que cotiza en la bolsa. Y voy a pasar muy rápido esto, y luego de todos esos años de una fuerte consolidación de nuestra área de sustentabilidad corporativa, empezamos a darnos cuenta que nuestro mayor impacto no iba a venir de reducir nuestras emisiones, de cómo se trasladan nuestros empleados, cómo nos alimentamos energéticamente en nuestras 50, 100 oficinas, sino que teníamos realmente la responsabilidad de poner nuestro conocimiento de tecnología para acompañar a organizaciones a que aceleren sus planes de acción climática por medio de la tecnología. Y ahí es en 2020 donde nace lo que es el estudio del área de sustentabilidad distinta o primer manera de sustentabilidad corporativa, donde nosotros nos empezamos a enfocar en generar negocios sostenibles, generar proyectos de tecnología que estén orientados a acelerar la sustentabilidad en ONGs, en el sector privado, en gobiernos, en cualquier tipo de organización, ¿no? Y ahí hemos trabajado con uno de nuestros más grandes clientes, es el Green Building Council, de las certificaciones LEED. Nosotros hicimos toda la plataforma donde hoy se miden más o menos 20 billones de metros cuadrados de propiedades a lo largo de todo el mundo, que están monitoreando la performance en energía, agua, carbono, calidad humana, biodiversidad y demás. Trabajamos con el BID, con los distintos organismos del BID, creando plataformas de impacto, Green IT y demás. Y voy a mencionar, ya que estamos aquí en la Embajada de Brasil, el año pasado ganamos en Brasil el premio a la innovación tecnológica aplicada ESG por una calculadora de huella de carbono, circularidad y agua que hicimos para Rockwell Automation, que básicamente medir digitalmente todas estas variables y mostrárselas a sus clientes generó un aumento enorme en lo que es la venta de productos remanufacturados o reparados con un menor impacto ambiental. ¿Es enorme? ¿Lo tienes medido? Sí, el impacto de... Bueno, y ahora estamos participando también en un proyecto con la Unión Europea que se llama European Green Digital Coalition, que es la primera iniciativa a nivel global que está buscando medir el impacto neto de los proyectos de tecnología que antes no existía, con una visión a que los proyectos de tecnología puedan ser aplicables a créditos de carbono o a proyectos de financiamiento. Que tal vez hoy en día, cuando hablamos de financiamiento, no vemos tanto yendo a proyectos de digital. Entonces, acá traigo dos imágenes muy rápido, que básicamente un poco el mensaje es: cuando la crisis se encuentra con un boom, ¿no? Que es el boom de los datos y de la inteligencia artificial, ¿no? Solo para hacer una breve introducción a la inteligencia artificial no es algo nuevo, que es el boom de ahora con ChatGPT, sino que la inteligencia artificial nace hace más de 50 años, se empieza a hablar de estas redes neuronales y nosotros también no nos damos cuenta, pero estaba embebido en muchas de las cosas que hacíamos, cuando comprábamos en Mercado Libre, cuando usábamos Google Maps. Todas esas tecnologías ya las estábamos usando, pero de alguna forma, al no tener esa interfaz conversacional que trae ChatGPT, que la hizo muy masiva, era de alguna forma un poco invisible, ¿no? Pero podríamos hablar de la inteligencia artificial como esta capacidad de una máquina, de un sistema, de comprender su entorno, actuar y hasta emular lo que son las actividades humanas, ¿no? Y esto puede verse afectado por distintas fuentes, que puede ser un texto, puede ser un video, puede ser un dato que sale de un sensor, puede ser un dato que traemos de un satélite o como fuese. ¿Y cuál es el concepto, de alguna forma, hoy en día más avanzado de lo que es la inteligencia artificial? Tal vez todos estamos hoy usando ChatGPT, ¿no? Que básicamente, o Gemini o cual fuese, y yo le puedo tirar un prompt, decirme, organizarme, pensar ideas y demás,
y va a responderme con lo que yo le pregunté. El concepto de Agentic AI o agentes de inteligencia artificial es el próximo paso de lo que es la inteligencia artificial generativa, que básicamente es una inteligencia artificial que, además de conseguir toda esa información, tiene la potestad o la autonomía de poder actuar, ¿no? Es dar el próximo paso, obviamente bajo condiciones definidas por el humano que lo configura, ¿cierto? Entonces no es solamente percibo, analizo y doy información, sino que puedo actuar, puedo tomar una decisión en una línea de producción bajo criterios preestablecidos que yo ya analicé con inteligencia artificial. Hay un informe bastante interesante que lanza Google y BCG en 2023 que empiezan a hablar sobre cuál es el impacto que puede tener en descarbonización la inteligencia artificial, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que estamos hablando entre el 5 y 10%, que trayendo industrias podríamos estar hablando en la misma de lo que es la industria de la salud y la aviación en conjunto, ¿no? Entonces es un número bastante relevante para tener en cuenta. El año pasado lanzamos aquí en Argentina un informe con una ONG, Sustentabilidad Sin Fronteras, donde nos pusimos a analizar cuáles eran los casos que estábamos viendo en Argentina que se estaba implementando inteligencia artificial para el cambio climático. Hicimos una encuesta donde tuvimos más o menos 500 respuestas y uno de los insights más importantes cuando le preguntábamos a los expertos en sustentabilidad si implementaban o no tecnología, la mayoría no lo estaban implementando y la causa que nos daban era porque no conocían y no sabían cómo usarlo, básicamente. O sea, tenemos un gap de conocimiento y de skills en relación a los profesionales de sustentabilidad y la tecnología. Y mismo habiendo trabajado previamente en proyectos de transformación digital, no se veía mucho a los líderes de sustentabilidad en las mesas donde se estaba discutiendo la transformación digital de una compañía, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento de empezar a integrar y entender también la alianza clave que tiene que suceder entre el área de tecnología y el área de sustentabilidad. Vamos a hablar de un tema. No, porque yo habiendo también hace 5 años trabajado con referentes de sustentabilidad de todas las industrias, vemos también cuáles son los puntos comunes. Tenemos un gran tema que es la gestión de datos. Los Excel. Para mí la gestión de datos es un temor y hablemos después. Perfecto. Y claramente eso, ¿no? Hoy en día vemos muchas de las áreas de sustentabilidad quemadas por el burden operativo de lo que es conseguir los datos, hablando con miles de áreas. Como la jornada de datos es parte de la estrategia, es fundamental todo el tiempo. Totalmente. Desde para reportar y para tomar decisiones, que no sea solamente me pongo en un momento del año a tratar de conseguir todas las fuentes para reportar, sino más cómo tengo inteligencia, ¿no? Más las certificaciones, auditorías, o sea, manejamos muchos datos. Y ahí es donde creemos claramente que una buena gobernanza de los datos, con una mirada ambiental, social y de gobernanza, es lo que facilita de alguna forma de tener el dato desde poner lo la más inteligencia crudo, humana en otra cosa. totalmente, lo estratégico, ¿no? Ponerlo en lo estratégico, en tomar decisiones con base en esos datos, más que ir corriendo atrás de los datos. Y acá les vamos a presentar, si bien creo que como la inteligencia artificial avanza literalmente todas las semanas, hay una noticia nueva, como ahora una inteligencia artificial, entiendo que es ministro de Alemania, ¿no? El ministro de Anticorrupción, literalmente, porque de alguna forma da esa... ¿Una CEO? Mica es una CEO en Polonia. En Polonia. Sí, y en China también hace un tiempo empezaron a una empresa totalmente gestionada por una inteligencia artificial, entonces creo que es algo que evoluciona muy rápido y vale la pena también estar atrás de lo que va surgiendo. Dicho eso, voy a presentar algunos casos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial para distintas temáticas relevantes en materia de cambio climático, pero por favor no consideren que esto es lo que existe, porque es un montón y todos los días van apareciendo emprendimientos nuevos que la verdad que un poco vuelan a la cabeza. Herramientas de mitigación desde, bueno, lo que hablamos recién, procesamiento de datos masivos, ¿no? Desde lo que es una empresa y todos los datos que puede tener hacia lo que es el análisis de datos geoespaciales que pueden venir de un satélite, ¿no? Luego todo lo que es optimización, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia hídrica, energética o mismo de materiales en una fábrica o en una ruta, ¿no? La inteligencia artificial nos permite entender
cómo está operando una fábrica, simular escenarios y tomar decisiones sobre cuál de esos escenarios es el que deberíamos seguir. Y trayendo el punto de inteligencia artificial agéntica, ¿no? No es solamente me dice cuál es tu escenario ideal, sino que puedes configurar para que ejecute ese escenario ideal bajo las condiciones que uno defina. Mismo también lo que es detección de fugas de metano. Hay una startup aquí en Argentina, que ahora ya escaló globalmente, que se llama Wally, que básicamente es una inteligencia artificial para drones, que hoy está en el sur del país midiendo emisiones fugitivas del oil and gas, emisiones de metano, ¿no? El sector energético, otra startup bastante interesante para tener en la mira, que ya recibió bastante financiamiento de bancos de desarrollo, es Splite. Básicamente es una inteligencia artificial montada en una blockchain de trazabilidad, que creo que su tesis también fue muy interesante, porque eran expertos que venían de lo que es la industria de la transmisión energética, ¿no? Y veían, bueno, la infraestructura que nosotros definimos como sociedad de la transmisión se pensó hace casi 100 años y no teníamos el conocimiento ni las tecnologías que existen hoy en día. Y esto, cada uno que conoce su industria sabe los pormenores. Básicamente, como me lo explicó, es la transmisión está dividida como si fuese en 3 carriles de una autopista, ¿no? Que por las dudas, por si llega a haber una catástrofe, la tercera siempre está sin funcionar. O sea, 1/3 de la capacidad que puede tener una red de transmisión no se utiliza solamente por los mecanismos de seguridad que se pusieron hace casi 100 años. Y hoy en día lo que plantearon ellos fue, en vez de ponernos a construir una infraestructura de transmisión que es muy necesaria, pero que son proyectos de mucha inversión, mucho tiempo, mucho capital y muchos recursos, se propusieron hacer inteligente la infraestructura existente. Con eso lograron que poder generar hasta 100% más de energía, porque básicamente optimizaban los momentos en donde se generaba y se distribuía energía. O sea, la inteligencia artificial empezó a tomar decisiones de cuándo se generaba cierto tipo de energía, hacia dónde iba y en qué momento. Y lo mismo también para quienes están de ingeniería, lo están haciendo con renovables, aplicando inteligencia artificial para los proyectos de renovables, para entender, bueno, de acuerdo a variables que yo puedo sacar de los dispositivos y variables del ambiente como humedad, potencia solar y demás, en qué momento me conviene tal vez girar un panel para poder obtener más generación energética. Mercados de carbono, ¿no? Si bien hablamos más de financiamiento sostenible, donde hay también mucha oportunidad, porque al final el sector financiero lo que tiene que buscar un poco es, bueno, ¿dónde invierto? Y si lo que estoy invirtiendo estoy financiando más emisiones o menos emisiones, ¿no? Y ahí están saliendo también, por fuera de mercados de carbono, inteligencias artificiales que hacen todo el due diligence de sustentabilidad de una empresa para una adquisición o para una compra, ¿no? Y esto también aplica para todo lo que es el sector legal y judicial, ¿no? Entender el perfil y el impacto que podría tener una decisión. En mercados de carbono, si bien no fue la temática del día de hoy, es un mecanismo que ha logrado captar mucho flujo de fondos para proyectos, pero claramente la temática de la credibilidad y la transparencia hizo que los mercados tuviesen un boom bastante negativo, ¿no? De que ahora se está tratando de reconstruir. Yo creo que es imposible pensar en unos mercados de carbono que sean escalables, donde no tengamos inteligencia artificial para la transparencia, para la trazabilidad. Antes hablamos del monitoreo de ecosistemas, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que vamos a controlar, gestionar y optimizar cualquier sistema si no utilizamos estas herramientas escalables? Pensar en monitorear un bosque de millones de hectáreas que vamos a hacer con personas es completamente imposible. Entonces tenemos las herramientas y las podemos usar para esto. Por ejemplo, hay también una startup argentina que Satellites on Fire, que básicamente hicieron todo un modelo de inteligencia artificial, un chico de 17 años que está en la escuela, para monitorear, para detectar incendios forestales y avisarle a lo que son los distintos stakeholders como bomberos, áreas de gobierno y demás. Hoy en día también ya están empezando a trabajar con desarrolladores de proyectos de mercados de carbono, porque de alguna forma incorporar este tipo de tecnologías hace que el proyecto sea más sólido, porque vos estás más preparado a los riesgos a los que está enfrentado tu proyecto.
Lo mismo para el agro, no voy a tratar en detalle, pero todo lo que es agricultura de precisión, todo lo que es inteligencia artificial para lo que son los productores, ¿no? Herramientas para que los productores puedan entender cuál es la mejor cosecha que pueden tener, en qué momento, qué tipo, qué riesgos están expuestos, cómo mitigarlos, cuál es el mejor producto para que reduzcan su huella de carbono. Creo que los casos son enormes. Y también, obviamente, no podemos dejar de hablar de lo que es adaptación al cambio climático, ¿no? Porque por fuera, si nosotros dejásemos de emitir todo lo que llegamos a hacer carbono hoy, igual vamos a tener que hacerle frente a muchos impactos climáticos. Uno de los mayores tiene que ver con la gestión de riesgos climáticos, ¿no? Hoy, de acuerdo a los datos que tenemos, a muchos no ser datos locales, los riesgos pueden ser muy de alto nivel o no pueden ser muy restrictivos a nivel local. Hoy, con la inteligencia artificial, como es el caso de los incendios, podemos ser mucho más precisos en esto y actuar de forma más efectiva. Y lo mismo para sistemas de alerta temprana, ¿cierto? Damos el caso de lo que fue Bahía Blanca, lo que fue, se me fue el lugar en España de la inundación, Valencia. Ahí los horrores y las muertes de las personas sucedió no tanto por la catástrofe en sí, sino por la falta de planificación y de comunicación de cómo actuar en estas situaciones de crisis, ¿no? Entonces acá la inteligencia artificial y más los agentes pueden hasta guiar a las personas en cómo tienen que actuar para hacerle frente a este tipo de catástrofes. O mismo un proyecto que salió aquí en Argentina para los agentes de construcción, por ejemplo, cuando detecta que van a haber olas de calor y eso va a poder impactar en la salud humana de quienes están trabajando bajo el sol todo el día, cuáles son las recomendaciones que tenés que tener, qué tenés que hacer en caso de que tengas una baja de presión, qué es lo que tenés que hacer y demás. Y también lo mismo para lo que es modelado de escenario climático. Último punto, y cierro con los casos, lo que es la planificación resiliente, ¿no? Y pensando en la planificación no solamente desde una ciudad, que podría ser, y cómo simulo escenarios de catástrofes climáticas en lo que yo estoy planeando hacer, sino mismo planificación de un producto, de un servicio, ¿no? Creo que el concepto clave de la inteligencia artificial es que nos permite simular mucho más rápido, ¿no? En vez de llevar 100 ideas al laboratorio, ¿no? Y probarlas para ver si funcionan, en muchos casos se está empezando a utilizar la inteligencia artificial como un check previo para llevar menos ideas al laboratorio y probarlas en la realidad, como sucede con Notco, no sé si conocen la empresa de alimentación, que básicamente el capital más grande que tiene Notco es la inteligencia artificial, porque hicieron todas las recetas con inteligencia artificial diciendo, quiero llegar a un resultado similar a la leche de vaca, pero sin leche de vaca, alimentado de todo lo que es información de materiales que son naturales y más sustentables. Y creo que también, reconectado con el punto de regeneración, con temática de los ecosistemas, creo que contamos con un lugar muy inexplorado, que es que si tuviésemos toda la información que nos da la naturaleza y de cómo actúa la naturaleza y pudiésemos interactuar con eso y simular eso, ¿no? Creo que es un conocimiento que hoy en día no estamos pudiendo tener y nos podríamos encontrar cosas bastante interesantes. Si no la destruimos. Si no la destruimos. Bueno, o preguntarle cómo la podemos regenerar, ¿no? Y para cerrar, y porque no todo es color de rosa, ya seguramente habrán escuchado, la inteligencia artificial es una temática bastante preocupante en cuanto a consumo energético. Se espera, que creo que estos son números un poco conservadores, que la demanda de energía aumente en un 160% para 2030. Acá tenemos la diferencia de lo que es preguntarle a un ChatGPT versus preguntarle a un Google, ¿no? Y casos hay más. Quienes dicen, bueno, pero 2.9 no es nada comparado con lo que consume hacer una botella de agua. Y bueno, pero pensemos cuántos prompts hacemos por día cada uno y cómo esto ha escalado en tan poco tiempo, ¿no? Pero no es solamente energía, ¿no? Nosotros creo que como consumidores de tecnología y quienes no estamos trabajando en la tecnología solemos ver a Internet, la señal, como algo que tiene un dejo de magia, ¿no? Como que es invisible y está en el aire. Pero eso no puede estar más alejado de la realidad. O
sea, para que nosotros podamos mandar un mensaje por WhatsApp, preguntarle a ChatGPT, hay redes de infraestructura gigantes, centros de datos operando todo el tiempo, tenemos satélites en el aire, tenemos los teléfonos, pues es una red de recursos materiales y de consumo de recursos hídricos, mayormente lo que es los datasets, todos los minerales críticos, que luego terminan en residuos electrónicos en zonas vulnerables en el África. Entonces, eso debería decirse más, porque mencionó las bondades de la inteligencia artificial, pero no la conciencia de lo que implica. Es que creo que ese es el punto, ¿no? Es como, creo que en la Semana del Clima del año pasado hablaron de la industria de la tecnología como el oil and gas de nuestro siglo, ¿no? Porque tiene un potencial enorme, pero si no lo hacemos de una forma responsable puede generar catástrofes, ¿no? Y la brecha que genera, ¿no? Como sigue quedando gente fuera del acceso a la tecnología. Ese punto era lo que quería cerrar, ¿no? Porque el mundo del trabajo va a ser todo un va a quedar desafío. sin empleo. El famoso reemplazo. Acá tengo a mi compañera más experta en inteligencia artificial y ética. Hay bastantes estudios que tratan de equiparar la parte laboral, donde hay distintos estudios del web que han mostrado que se van a generar mucho más trabajo por la inteligencia artificial que los que se van a perder. Pero creo que el punto clave también es en la gobernanza, y es muy similar a lo que sucede en la mayoría de las industrias, ¿no? El 90% de la cadena de valor de la inteligencia artificial está en el norte global, ¿no? Es donde nos empezamos a preguntar de nuevo, ¿no? Si nosotros tenemos muchos de los recursos, tenemos gran capital humano, ¿por qué no estamos con De hecho, nuestras vienen a tejas? buscar el litio acá, vienen a buscar la minería. Claro, somos la materia prima, como nos sucede en muchas industrias. ¿Por qué? Como región poderosa en conocimiento y en recursos, no estamos desarrollando estrategias integrales de cómo vamos a llevar la inteligencia artificial. Y mismo los modelos que usamos como ChatGPT, Gemini, tienen sus sesgos porque están entrenados con mucha información del norte, ¿no? Que tal vez no nos representa, como sucede con los inventarios de los factores de emisión, que tal vez están definidos con lo que es el norte. Acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces creo que el punto de la gobernanza, de entender qué posición queremos tomar en cuanto a qué rol jugar, es claro. El otro día en un seminario de inteligencia artificial de la UTN mostraban que China por año tenía, no me acuerdo si 2 millones de ingenieros que se egresaban por año, y el próximo creo que era, no sé, no me acuerdo si India o Estados Unidos, y eran la mitad. Nosotros creo que estábamos, no me acuerdo si cerca de 100.000, ¿no? Entonces hay una brecha en cómo promocionamos carreras STEM, cómo promocionamos la incorporación de la inteligencia artificial, porque al final, si bien tiene riesgos, tenemos que mitigarlo, tiene que ser un diseño sostenible, ¿no? Y podés hacer desde el data center sostenible a la forma que vos configurás un sistema para que consuma menos energía, es también un aliado, ¿no? Yo creo que no hay que ni santificar ni demonizar la inteligencia artificial, pero sino que hay que usarla con propósito, ¿no? No es lo mismo que si usamos toda esta energía para generar una caricatura, literalmente, o si lo utilizamos para acelerar un plan de acción climática, literalmente. Entonces creo que el propósito que le damos a la tecnología es lo que le termina dando el valor. Bueno, esto un poco ya lo mencioné, y solo para cerrar, la inteligencia artificial no es magia, pero sí con diseño sostenible, con ética y escala, puede ser este aliado clave para acelerar la crisis climática. Muy bueno. Muchas gracias.